Bueno, muy buenos días a todos. Espero me estén escuchando bien. John, ¿usted me está escuchando? Ok. Todo Bueno, bien. Escucho. Sí, señor. muchísimas gracias. Señor. Bueno, entonces Perfecto, vamos a Diego. arrancar. Les damos la bienvenida a todos. El tema central de hoy que vamos a abordar en un término de una hora con la colaboración de Víctor Manuel Guevara, que ya está allí listo, es el tema de la circular externa 17 del 2020 en lo que tiene que ver con unos cálculos y unos análisis específicos que hay que hacer allí. Si ustedes revisan la circular externa 17, ya dice que las cooperativas de ahorro y crédito tienen que mandar unos análisis, unas evaluaciones de impacto, cuáles son las medidas que se van a adoptar o no, y se tienen que enviar el 14 de agosto a la Super Solidaria. Las demás entidades no lo tienen que enviar, lo que no significa que no lo deban hacer. La circular dice que lo deben tener allí para efectos de establecer, no sé, los impactos en deterioros no constituidos y poder hacer las revelaciones a fin de año, qué impacto va a tener eso en la morosidad de la cartera, en el flujo de caja. Y eso, pues obviamente debe ser aprobado por la Junta Directiva o Consejo de Administración según corresponda, constar en actas y quedar allí archivado por si la Supersolidaria lo empieza a pedir. Yo casi estoy seguro que en los próximos requerimientos que vayan llegando, sobre todo a los fondos de empleados de categoría plena, es muy probable que les empiecen a solicitar envíeme el estudio, el análisis o la evaluación de impacto. Ahorita más tardecito, si ustedes quieren, revisen la circular externa 17 y verá que ahí habla de ese tema, de que hay que segmentar la cartera, establecer el riesgo que tiene esa cartera, cómo podría llegar a deteriorarse. Eso es parte, digamos, de los temas que vamos a abarcar el 11 y 18 de septiembre y el 16 y 23 de octubre. Cómo construir scoring para efectos de evaluar el riesgo de crédito, cómo segmentar la cartera de crédito, cómo identificar los de mayor riesgo y los de menor riesgo, los de mayor riesgo para efectos de establecer si es necesario constituir provisiones adicionales y los de menor riesgo para efectos de diseñar campañas específicas de colocación de crédito. Bueno, en eso Víctor Manuel es un experto que nos acompaña el día de hoy, nos va a dar algunas ideas. Hicimos, digamos, como de emergencia este consultorio, pues debido a que a algunas cooperativas eso ya se les vence el 14 de agosto, o sea, esta semana, y queríamos poder darles pues algunas ideas al respecto. Entonces, recuerden por último que este sábado empezamos nuestro curso de preparación de directivos y comités y órganos de control social en lo que tiene que ver con análisis financiero, interpretación de indicadores, los que utiliza sobre todo la Supersolidaria con el tema de sus umbrales y el FOGACOP, que casi en todos los requerimientos al final termina con el tema de indicadores y lo que uno encuentra es que los directivos no saben interpretar ni estados financieros ni indicadores, no saben interpretar la brecha de liquidez, menos ahora el tema del IRL, el tema de evaluación de cartera no lo tienen claro, son los responsables de reglamentar el crédito, pero no saben cómo se analiza un crédito, qué se evalúa, cómo se mide capacidad de pago, cómo se interpreta un reporte en la central de riesgos. Entonces, queremos como fortalecer todas esas competencias para arrancar la etapa del post-COVID con los directivos preparados, motivados y a la altura de las circunstancias y del reto que nos espera. No siendo más de mi parte, para no robarles más tiempo, ahora les voy a compartir el enlace del video que estábamos viendo de David Barguil, que fue anoche con Yamida más sobre el tema de las tasas de interés. Y le cedo la palabra a Víctor para que Víctor, por favor, entonces comparta su pantalla e inicie su presentación. Hola Diego, buenos días para todos. Muchas gracias pues, por la asistencia. Digamos que con Diego, como lo comentaba, hemos venido revisando todo el tema de lo que es la circular 17. Hemos visto entonces que dentro de la circular 17, pues nos pide, digamos, toda la información con respecto a lo que es el deterioro. Y como lo mencionaba Diego, pues algunas entidades, digamos, tienen algunas inquietudes y el objetivo es poderles, digamos, dar ideas, como lo decía Diego, dentro de la información. Vamos a ver entonces que uno de los temas principales que está pidiendo
La circular 17 es el tema de segmentación, ¿no es cierto? El estudio de impactos que genera como una gran inquietud. Hay unas ideas y pues eso es lo que, digamos, vamos a presentar. Y el tema de rentabilidad de la cartera y deterioro. Rápidamente traemos como los apartes que tiene la circular 17, pues lo que mencionaba Diego ahora. La circular 17 nos menciona que debe considerar el impacto en los flujos de caja y aspectos como, por ejemplo, identificar y segmentar los asociados, teniendo en cuenta la actividad económica y el sector en el cual se desempeñan. De ahí entonces uno debería estar verificando cuál de esos sectores entonces está a riesgo bajo, medio o alto, y a manera de ejemplo uno podría verificar que pues en riesgo bajo podría tener digamos los pensionados, por ejemplo. Aquí también uno de los puntos dice que definir las medidas que podrán ofrecer a los asociados afectados y el procedimiento para la aplicación. Digamos que ya es una parte más operativa. Lógicamente todo esto debe venir aprobado por el Consejo de Administración o la Junta Directiva. Vamos a verificar en uno de los puntos que debe realizarse un análisis técnico para determinar, digamos, lo que es el impacto, y dentro de ese impacto pues tiene que ver con la parte financiera sobre la entidad. Debe considerar la estimación o prospectiva potencial del deterioro, y aquí vamos a hacer énfasis, digamos, de una técnica que uno podría aplicar para esa prospectiva potencial del deterioro de la cartera de crédito, y creo que la superintendencia hará mucho énfasis, digamos, en el deterioro que se presente. En este caso, las cooperativas de ahorro y crédito, como lo mencionaba Diego, pues van a tener que presentar, digamos, esta información, y las demás entidades pues deberán de tener listo, como dice la superintendencia, un sistema de control que permita la identificación y seguimiento. Pues en últimas, lo que hagamos, digamos, a partir de este análisis, pues quedará como un informe mensual, muy posiblemente para el comité de evaluación de cartera, para generar la información. La fecha de entrega, como lo menciona la circular 17, pues va a ser el 14 de agosto, y ahí tienen que ver las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, que deben remitir a la superintendencia. Y digamos que las demás entidades, pues lo que deberán hacer es contar con dicha información a partir de esta misma fecha en sus oficinas principales para cuando la superintendencia la requiera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en últimas todos debemos de realizar, digamos, este análisis, tener presente, el objetivo es que debería presentarse en el comité de evaluación de cartera, poner en conocimiento al Consejo de Administración, a la Junta Directiva sobre los análisis que realicemos, y poder generar, digamos, las medidas. Vamos a ver entonces que las preguntas, pues yo creo que en este momento, ¿cuál es la tasa de rendimiento de la cartera? Hemos visto en ejercicios que hemos realizado acá con Diego la información de la tasa promedio ponderada, cuál es el costo de fondeo, si tenemos obligaciones financieras o las captaciones, la calidad de la cartera versus la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Vemos entonces que hay una relación directa de 2,03 versus 2 con respecto a lo que es cada vez que la tasa de desempleo crece 2 veces, nuestra calidad de cartera o nuestra cartera morosa crecería 2,03 veces. La nueva colocación, que si nosotros observamos ahí, lo que vamos a tener aquí es que los bancos, digamos, con una tasa de fondeo mucho más baja, como lo ha venido mencionando Diego en los diferentes conversatorios, el Banco de la República, al bajar las tasas, pues la liquidez en los bancos es mucho más alta, nos van a empezar a comprar la cartera, a llevarse, digamos, esos asociados que tienen muy buen perfil, y lo que uno quisiera también es bajar la tasa. Entonces, esa nueva colocación a una menor tasa, tendríamos que adecuarnos a verificar, disminuir un poco los gastos administrativos y lo que es la tasa de fondeo. Ya vimos entonces que podemos tener obligaciones financieras o captaciones, y ahí hay que hacer un análisis. Creo que Diego nos ha hecho bastante énfasis con respecto a lo que hoy se viene captando en algunas entidades. Entonces, pues realmente la ETF muestra un poco
los depósitos a término fijo a 90 días y cuando vemos la IBR que también ha bajado bastante a 6 meses, pues vemos que esas tasas tienden más bien a estar como en el 2, 2,5, 3 y realmente algunas entidades están captando al 7, al 8, entonces digamos que ahí hay que replantear porque si queremos bajar las tasas de colocación, pues inmediatamente también hay que bajar las tasas de fondeo que nosotros tenemos en ese momento. Bueno, dicho lo anterior, vamos a revisar la información con respecto a cómo debería iniciar este análisis cuando yo verifico dentro de los datos. Lo primero que me dice la circular 17 es identificar y segmentar los asociados afectados por la emergencia, teniendo en cuenta su actividad económica y el sector en el cual se desempeña. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este punto? Entonces, este punto inicia, todos tenemos un cierre de cartera. No sé si ahí todos ven mi pantalla, por favor me confirman. Sí, perfecto, se ve perfecto. Ok, perfecto. Vamos a generar, todos tenemos un cierre de cartera, ese cierre de cartera, pues tenemos unos datos. Ese cierre de cartera, por ejemplo, a manera de ejemplo, tenemos aquí, está el 30 de junio, y lo principal es, nosotros ya sabemos las obligaciones o los números de pagarés que le dimos, digamos, las reprogramaciones o alivios con la circular 11, y que hemos venido dando. ¿Cuál sería lo primero? Pues debemos de tener una hoja en Excel con esa información, la cual vamos a cruzar, en un segundo acá, la cual vamos a cruzar, entonces tenemos las reprogramaciones y vamos a tener ese número de pagaré. Con ese número de pagaré, con un buscar sencillo, vamos a generar entonces cuál cartera está, digamos, reprogramada y cuál cartera está en condiciones normales, ¿sí? Dentro de esas condiciones, pues queremos generar como los dos segmentos. Primero, ¿cuál fue mi cartera reprogramada? Obligaciones reprogramadas y obligaciones que están normales. ¿Cuál es la cuota mes? Porque recuerden que acá nos van a preguntar, en uno de los puntos nos van a preguntar, ¿cuál es el impacto financiero, ¿no es cierto?, que tiene en la entidad? ¿Cuál es ese impacto financiero? Entonces yo voy a sacar también las cuotas, porque aquí estaría diciendo entonces, mire, esta obligación está reprogramada, mi cuota es de 1.248.820. Ahora, sacar la tasa promedio ponderada de esa cartera. Ya hemos sabido cómo calcular la tasa promedio ponderada, porque es que yo necesito saber cuánto produce mi cartera que está normal y también cuánto produce, ¿no es cierto?, tanto en cuotas como en intereses, mi cartera reprogramada. Entonces necesitamos sacar la tasa promedio ponderada de nuestra cartera. Siguiente paso es necesitamos determinar por tipo de riesgo, y acá lo dice, dentro del punto dice, identificar y segmentar los asociados, ¿no es cierto?, de acuerdo o teniendo en cuenta más bien su actividad económica en el sector en el cual se desempeñan. Pues yo en ese momento voy a saber que mis asociados, de acuerdo a las actividades, yo voy a determinarlas. Si todos son empleados, pues determinaré entonces, de acuerdo a mi análisis, cómo se ubica ese sector, si en un riesgo medio o bajo. O al contrario, si son personas independientes, que su actividad que desempeñan es un riesgo alto, pues lo determinaré. Entonces voy a tener los tres tipos. Voy a tener entonces un riesgo alto, bajo, medio, ¿no es cierto? Voy a determinar qué cartera tiene, está sin codeudor y qué cartera tiene codeudor. Voy a verificar también qué cartera tiene garantía real, algunos créditos con garantía real, otros créditos sin garantía real. A partir de mi cierre de cartera, entonces lo que yo comienzo a verificar y comienzo a segmentar entonces, ejemplo, en una tabla dinámica sencilla, vamos a ver entonces el número de obligaciones. Tenemos obligaciones normales 3.859, obligaciones reprogramadas 1.194 obligaciones, para un total de 5.053 obligaciones. Quiere decir en este caso que el 24% de las obligaciones están reprogramadas, el 76% son obligaciones normales que no pidieron alivios o ayudas de reprogramación nuestros asociados. Para una cartera de 30.000 millones de pesos, tenemos entonces que ese 24% que representa 1.194 obligaciones, suman en capital 6.248 millones de pesos. Esos 6.248 quiere decir que
mi entidad tiene reprogramado el 21%, ¿no es cierto? Tiene reprogramado en ese momento el 21% de la cartera, del saldo de cartera y un 79%. Como sacábamos las cuotas mes dentro del cierre de cartera, que es este punto, sacábamos las cuotas mes, independientemente si yo tengo, por ejemplo, cuotas quincenales, pues las convierto a mensuales. Si todas son mensuales, no tiene ningún inconveniente. Valor cuota mes, entonces vamos a observar. El flujo de caja que yo esperaría son 1.134 millones. ¿Por qué? Porque aquí me están preguntando cuál es el impacto financiero. Y ese impacto financiero pues tiene que ver en mis flujos de caja. Normalmente en condiciones normales la entidad recibe 1.134 millones en cuotas, dígase capital, interés seguro, pero ahorita como tiene reprogramado 246 millones en cuotas, que son 6.248 millones en saldo a capital, que representan el 21%, representado en 1.194 operaciones, que son el 24%. Pues vamos a ver que me voy a centrar que mi flujo de caja se va a ver afectado en estos 246 millones. Y eso me afectaría en el 22% de la cuota mes que yo recibo. Entonces, mi flujo de caja sí va a tener unas variaciones y ahí es donde yo tengo que identificar y esto me sirve también para tomar medidas, digamos, al interior. ¿Cómo se va a trabajar y cómo se va a generar? Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Pues resulta que esta cartera que yo tengo aquí reprogramada, que son 6.248 millones que producen 246 millones en cuotas al mes, pues tiene una tasa promedio ponderada y coincidencialmente es la tasa promedio ponderada más alta, muy posiblemente porque es la cartera que puede estar con un riesgo un poco más alto y que en ese orden de ideas pues llega a tener una tasa un poco más alta. Quiere decir que si yo multiplico mi tasa promedio ponderada por lo que es mi saldo de cartera, ¿sí? Mi saldo de cartera, pues yo debería estar recibiendo alrededor de 94 millones de pesos. Y dentro de la cartera no reprogramada, pues estaría recibiendo 332. Quiere decir que los intereses de la entidad que tenemos aquí de ejemplo serían 94 millones de pesos. Entonces, digamos que esto en la parte de los ingresos por servicio de crédito, pues estaría impactando que yo no estoy recibiendo. Ahora bien, listo, yo tengo entonces unos intereses causados que están en una cuenta por cobrar, pero que la superintendencia en la circular 17 me dijo, no, señor, mire, esa parte de reprogramación de los intereses causados que usted tiene en una cuenta por cobrar, lo que tiene que hacer es provisionarlos en alicuotas de aquí a diciembre. Entonces, de una u otra forma sí me está impactando porque el efecto en últimas va a ser cero. No estoy recibiendo ese dinero y yo tengo que determinar, como lo dice la circular, dentro del impacto financiero que voy a observar, pues yo tengo que empezar a analizar, digamos, esta información. Vamos a generar entonces, si de pronto tengo oficinas o tengo municipios o ciudades, pues digamos que en ese impacto, pues yo debería analizar. Entonces, recordemos, recapitulemos aquí un momento. ¿Qué hemos analizado hasta el momento? Pues hicimos una segmentación, verificamos un poco nuestros flujos de caja, cómo vamos a compensar un poco ese menor valor recibido, porque en últimas estos 246 millones, pues yo no los estaría recibiendo y cómo lo voy a generar. Eh, análisis, análisis. Entonces, ¿qué voy a verificar acá? Denme un segundo. Si tengo, por ejemplo, si tengo varias oficinas, entonces en este caso tomé como ejemplo que esta entidad tiene 4 oficinas, una en Cali, otra en Bogotá, otra en Medellín y otra en Barranquilla. Y digamos que uno debería estar generando entonces por cada una de las ciudades y creo que esto ayudaría bastante para saber cuál es el impacto por oficina.
dentro de los datos. Entonces yo debería saber cuál es el número de obligaciones reprogramadas, el porcentaje de obligaciones, el saldo a capital, el valor cuota mes y el porcentaje de cuota mes en cada una de, digamos, cada una de las oficinas. Si ustedes observan, pues es una tabla dinámica donde le adicionamos sencillamente las obligaciones normales o las obligaciones reprogramadas. Como lo vemos aquí dentro de la tabla dinámica, generamos entonces las oficinas y los valores que están segmentados. Adicionalmente, ¿dónde está concentrado de esos? Si nosotros observamos aquí, 6.248 millones de pesos. De esos 6.248 millones, tenemos aquí que las líneas son libre inversión, vivienda y capital de trabajo, que suman un 85%, y prácticamente en 3 líneas está concentrada las reprogramaciones, como se logra observar aquí en obligaciones reprogramadas. Es uso de las tablas dinámicas, nuestra información segmentada. Este sería entonces el documento que uno comenzaría, o la información para el documento que uno comenzaría a describir. Aquí podemos observar las obligaciones reprogramadas dentro de lo que es el riesgo bajo, medio o alto. Vamos a ver que esos 6.248 millones que hablábamos, 1.656 millones se ubican entonces en un riesgo alto. Ya comienza uno a segmentar y mire que la superintendencia nos dice, dentro del documento nos está diciendo, elabore la segmentación, ¿sí? Elabore la segmentación, y eso es lo que estamos en este momento generando. Identifique y segmente los asociados afectados por la emergencia. Pues inicialmente yo tengo unos asociados que solicitaron las reprogramaciones y eso es lo que estamos viendo. Llegamos entonces de un total de 5.053 obligaciones, 1.194 reprogramaron, eso me suma 6.248, de esos 6.248 hay 1.656 que se ubican en riesgo alto. Aquí lo tengo entonces por oficina en caso de que llegue a tener oficinas. Ahora, ¿qué identificaría uno? Identificaría entonces con garantía o sin garantía. Entonces, de esos 6.248 millones, tenemos que riesgo alto. Verificaríamos entonces esos 1.656 millones de pesos. Quiere decir que si yo miro los 1.656 millones frente a 6.248, riesgo alto, tengo el 26.50% de esa cartera. Ahora bien, tenemos entonces que de esos 6.248 millones, 1.306 millones son riesgo alto, pero observen algo, tienen codeudor. Entonces, de una u otra forma, las garantías están cubriendo ese colateral que, digamos, estoy teniendo en un momento dado. ¿Qué verificaríamos acá? Pues si uno verifica de los 1.306 millones de pesos, que es lo que observamos riesgo alto con codeudor frente a 1.656 millones que son riesgo alto, pues el 78.86% que son riesgo alto tienen codeudor. Y digamos que, vuelvo y digo, este sería el desglose que uno tiene que hacer allá para generar entonces el documento técnico que se presenta muy posiblemente al comité de evaluación de cartera, y esa es mi recomendación, que hay que tener listo, porque en el momento que la superintendencia nos diga, oiga, muéstreme el documento de análisis de segmentación e impactos que usted generó, muy posiblemente que usted ya tiene que habérselo presentado a su comité de emergencia, al comité de evaluación de cartera, a su consejo de administración, a su junta directiva, pues uno va a sacar este documento y lógicamente no solamente el archivo de Excel, sino digamos el documento que tiene Word, donde los integrantes del comité de evaluación de cartera firman y tienen un análisis, o el comité de emergencia o el comité de riesgos. Vamos a ver que dentro de riesgo alto tenemos 209 millones que son sin codeudor. Como observamos esta cifra, 209 millones sin codeudor, tenemos aquí un riesgo alto, pero observen algo, tienen garantía real. Entonces, tenemos el 12.62% que son riesgo alto, pero con garantía real. Y queda una parte pequeña que dentro del análisis veríamos aquí que estos 140 millones de pesos
que son riesgo alto, que son 5 deudor, pues representarían, y miren que nos da un análisis un poco más aterrizado, que de los 140 millones de pesos, ¿sí? De los 140 millones de pesos que tenemos frente a los 6.248 millones, pues realmente lo que tenemos riesgo alto, sin deudor, sin garantía real, tan solo es el 2.24. Ojo, porque aquí está la segmentación, recomendación, verificarlo de esta manera me parece una manera sencilla, con tablas dinámicas, con información lógicamente que uno tiene de su cartera. Aquí también hay un análisis, qué cartera tiene con codeudor o sin codeudor por oficinas. Nos devolvemos un poco y entonces dentro del documento técnico nos dice en esta parte, cuando llegamos, hay dos cosas que quiero hacer un poco de énfasis para generar. Primero, lo que es el impacto financiero y dos, lo que es la estimación prospectiva potencial del deterioro de la cartera. Entonces, cuando revisábamos este tema con Diego, revisábamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos ayudarle a las entidades con respecto a que se pueda realizar una prospectiva potencial del deterioro? O sea, ¿de dónde generamos esos datos? Y esos datos deben de venir de la parte histórica. Entonces, vamos a ver esa parte de cómo se genera, cómo nos da estos datos. En un segundo Víctor, por allí pasamos acá. preguntan que cómo se fija el criterio de riesgo alto, medio o bajo. Bueno, ahí ya gracias Diego, ahí hay un análisis que uno llega y debe terminar de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, uno debe verificar eh, primero, ¿en qué sector de la economía? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un pensionado, pues voy a verificar que es un riesgo bajo. O por ejemplo, si son trabajadores contrato a término indefinido, pues es un riesgo bajo. Más aún si conozco, digamos, la empresa patronal o la empresa donde yo digo, no, pues es que realmente pertenece a un sector de la economía donde pues están trabajando normal, al contrario, están trabajando un poco más porque hay empresas que están trabajando al doble de su capacidad porque son empresas de alimentos, etcétera. Pero también puede ser que yo vea, cuando analice ese asociado, yo vea que, por ejemplo, es un empleado, contrato a término indefinido, pero resulta que la empresa donde está laborando o el sector donde está ubicado esa empresa está sufriendo, digamos, en términos de puso más trabajadores a trabajar menos horas. Entonces uno dice, no, ahí, por ejemplo, se bajaron las horas extras, etcétera. Entonces hay que conocer muy bien, porque si la superintendencia nos pregunta, pues nosotros podríamos determinar por qué lo catalogamos en riesgo alto, medio o bajo, y es un análisis que yo pienso que de todo el trabajo este podría ser el que más demora un poco en llegar a determinar la actividad del asociado versus digamos, su empresa o el sector de la economía donde está. Creo que esta es la partecita un poco más dispendiosa, pero que cuando uno llega y coloca en el cierre de cartera, pues uno, digamos, va a la fija. ¿Qué hay que estar reevaluando? Claro. Miren, por ejemplo, si yo tengo un empleado que es instructor de un gimnasio, entonces yo digo, no, pues los gimnasios realmente están siendo los últimos que están entrando, ¿sí? Con los protocolos de bioseguridad. Entonces uno dice, no, tengo un riesgo alto porque ellos se van a demorar un poco. No creo que, digamos, los gimnasios, los clientes estén en este momento ávidos por ir al gimnasio. Entonces ahí es donde uno dice, ese para mí sería un riesgo alto. No, pues resulta que yo tengo un asociado que es independiente y su negocio, por ejemplo, es discotecas. Tiene una discoteca o trabaja en una discoteca o es mesero en una discoteca. Uno dice, no, riesgo alto porque realmente las discotecas en este momento nada que hacer. Esa actividad es un riesgo alto. Riesgo medio, ¿no? Pues yo veo que el asociado sigue trabajando, no sé qué, pues me pidió la reprogramación, pero porque se le bajaron un poco las horas extras, pero mire que ya comenzó a pagar los intereses reprogramados, esa cuenta por cobrar que yo tengo ahí de las medidas transitorias. Entonces yo digo, no, riesgo medio, él ya se está regulando. Entonces, es un análisis que hace cada entidad. Bueno, vamos a ver aquí la parte de segmentación y, y esa parte de los flujos de caja y el deterioro, pues eso tiene una relación o una correlación directa. Pues yo ahora tengo que empezar a determinar
Porque la superintendencia me está diciendo o me está preguntando, oiga, ¿usted le van a dejar de entrar 246 millones, que eso le representa 94 millones de pesos? ¿Cuál es su estrategia? ¿Por qué? Porque aquí la superintendencia nos está preguntando frente al impacto financiero y frente a la estimación prospectiva de las pérdidas o potencial deterioro. ¿Qué vamos a generar entonces? Entonces vamos a hacer un análisis y vamos a hacer uso entonces. Miren, algo muy sencillo. Van a coger la cartera que ustedes tienen reprogramada. ¿Sí? Esa cartera que usted tiene reprogramada va a verificar entonces. Aquí, por ejemplo, yo coloqué, ¿cuánto es la cartera reprogramada de la entidad que tenemos aquí de ejemplo? Pues miren, nosotros sencillamente tenemos aquí 6.248 millones que producen unas cuotas al mes de 246 millones. Entonces, algo muy sencillo, coja esa cartera, la lleva a un plan de pagos que previamente nosotros hemos verificado y con Diego en las diferentes capacitaciones que hemos dado, hemos visto los planes de pagos y verificamos entonces 6.248 millones, verifico mi tasa promedio ponderada, miren. Mi tasa promedio ponderada, pues resulta que como en el análisis anterior yo ya lo hice, miren, el 1.51, listo, muy sencillo. 1.51 es mi tasa promedio ponderada. Pero resulta que esta cartera, esta tasa, genera unas cotas de 246 millones de pesos. Voy y verifico, miren, 246 millones de pesos, que es lo que tenemos aquí. Esos 246 millones, entonces con esos tres datos yo puedo generar en un momento dado cuál es el plazo promedio ponderado. Ojo, y aquí les hago una recomendación muy grande. Resulta que yo calculo mi plazo promedio ponderado y, por ejemplo, me dio 42 meses, pero yo veo que mi cartera 42 meses no produce los 246 millones de pesos. Entonces, ¿qué hice? Hice uso de lo que es un buscar objetivo. ¿Por qué? Porque entonces yo le dije, miren, vamos a verificar aquí en un segundo para que ustedes observen cómo deberían de realizar. Ejemplo, mi cartera me dio que mi plazo promedio ponderado son 40 meses. En un segundo aquí. Voy a colocar este datico aquí como pegar valores. Entonces yo digo, no, pero mire, es que mi cartera a 40 meses genera unos flujos de 211, pero realmente mi cartera en la práctica está generando, son flujos de caja de 246 millones. Lo voy a dejar aquí en azul. Voy a dejarlo aquí en azul. 246 millones y está a 40 meses. Cuando yo calculo, entonces digo, no, pero genera unos flujos de 211. Yo realmente necesito es generar unos flujos de 246 millones 611 558. Entonces hay que hacer uso de lo que es el buscar objetivo. Entonces yo digo, mire, yo necesito realmente aquí donde dice 211 que vaya con el valor de 246 611 558 y que me cambie realmente cuál es el número de cuotas o cuál es el plazo promedio ponderado de mi cartera, al menos de esa cartera que está reprogramada. Entonces él me dice, mire, esa cartera reprogramada para poder que genere unos flujos de 246 millones serían 33 meses, 33 meses. Y mire que aquí ya nos halló entonces la información. Entonces yo digo, mis 6.248 millones al 1.51 a 33 meses genera 246, que eso es lo que tenemos aquí, miren, 6.248 246 millones al 1.51. Y aquí observamos entonces esos tres datos que fueron importantes, que lo generé a partir de la segmentación y que en un momento dado, si la superintendencia me pregunta, mire, yo ya tengo las tablas dinámicas de dónde salió la información y la tengo sumamente clara. Ahora, verifiquemos entonces esos 6.248 millones que generan cuotas de 246 millones a 33 meses al 1.51, me daría entonces que yo debería tener en esos 33 meses 1.706 millones de pesos en intereses, en intereses. Entonces, cuando yo miro, pues resulta que yo tengo que darle unos alivios a mis asociados, porque, ojo, y aquí nos enfrentamos a dos cosas. O continuar con la circular 17, que viene una extensión de la circular 11, o decir, mire, yo no me acojo a la 17 y más bien voy a empezar a renovar los créditos y ampliar plazo. Entonces, miren, ¿qué planteamiento tengo? Mi planteamiento es que si mi cartera, ojo, vamos a tener, y aquí hago mucho la aclaración, yo voy a tener plazos de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 meses puedo tener dentro de mi cartera, pero todos esos plazos llevados a un plazo promedio ponderado
Ojo, son realmente 33 meses. Son realmente 33 meses. ¿Qué pasa si yo le digo, hombre, yo a esos plazos le voy a alargar en promedio 12 meses? Entonces voy a llevar esos plazos promedio ponderados de 33 a 45. Quiere decir que el que tiene 12 yo se lo voy a alargar a 24. El que tiene 24 se lo voy a alargar a 36. El de 36 a 48, el de 48 a 60 y así sucesivamente. En últimas voy a tener en el consolidado que estoy ampliando mis plazos 12 meses. O sea que mi cartera de recuperarse en 33 meses va a pasar a recuperarse en 45 meses. Y vamos a tener entonces que dentro de alargar esos plazos, ojo, miren, aquí tenemos la misma cartera, aquí tenemos la misma cartera, la misma tasa promedio ponderada, pero ¿qué sucedió? Vamos a ampliar los plazos promedios ponderados. ¿Cuánto? 12 meses. Quiere decir que ya ahora no voy a recaudar 246,611, sino que voy a recaudar 194 millones. Eso me va a dar una disminución en el flujo de caja de 52 millones de pesos. ¿Sí? 52 millones de pesos. Voy a dejar de recibir 52 millones, una disminución en el flujo de caja. ¿Qué vamos a tener aquí? En un segundo. Pero resulta que, por otro lado, también al ampliarle los plazos, pues ya no voy a recaudar, como lo observábamos acá, en un segundo. Víctor, 2004. eso Aló. se había quedado sin Sí. sonido. Ok, me devuelvo aquí. La cartera a lo que es los 33 meses, la cartera lo que es a los 33 meses, produce 1.706 millones. Ahora bien, esa misma cartera a 45 meses va a producir 2.408. O sea que voy a tener unos ingresos adicionales ampliando plazo de 702 millones. Y lógicamente, eso también tengo que analizarlo y dejarlo en el acta del comité, porque recuerden que la superintendencia también me va a preguntar, ¿sí? Ahora, esa disminución del flujo de caja, yo que digo, oiga, me está haciendo falta 52 millones. Voy a lanzarme y simplemente esta será una de las opciones. Pues yo digo, ¿qué pasa si me traigo esos 52 millones? Ojo, que son mensuales, son mensuales. ¿Qué pasa si yo me los traigo? ¿Qué pasa si yo me los traigo en un crédito externo? Y voy a plantear algo. Esos 52 millones de pesos al 768, que es el 0,64 nominal mensual de TF más unos puntos, pues voy a tener que traerme esos 52 millones de pesos, ojo, en un solo mes, a 45 meses, como logramos observarlo, pues yo voy a pagar 7.667.000 en intereses. O sea que ese es el costo que hoy tendría poder llegar a equiparar ese flujo de caja, porque yo necesito, estoy partiendo de que mis condiciones siguen normales y mis condiciones normales es que yo estoy dejando de percibir por ampliarle el plazo para no acogerme a la circular 17, ¿no es cierto? Para no acogerme a la circular 17 les amplío plazo, les renuevo a mis asociados, digamos, sus créditos y que pueden llevar un poco más porque prácticamente la superintendencia ha dicho, mire, usted puede seguir dando reprogramaciones o también puede armar un alivio a su medida. Entonces yo estoy armando el alivio a mi medida, voy a ampliar los plazos en promedio 12 meses. La que estaba a 48 la llevo a 60, la de 60 la llevo a 72 meses, la obligación de 72 la llevo a 84, la de 84 la va a llevar a 96. ¿A quiénes? A los reprogramados, porque ellos están necesitando un alivio. Y ya verificaría internamente si se puede dar en otras, digamos, a otros asociados. Habría que verificar también el impacto. Entonces, traerme los 52 millones que me faltan en el flujo de caja de entidades externas, llámese COP Central, Banco Bogotá, etcétera, ¿no es cierto? Traer esa plata al 0,64, pues tiene un costo en esos 45 meses, que es lo que va a durar en promedio esa cartera de 7.667.000. Cuando yo miro, traerme esa cartera en el primer mes, pues me va a costar
7.667.000, pero resulta que yo me tengo que traer ese mismo flujo de caja para empezar, ¿no es cierto?, a equiparar mi flujo. Ese es el costo que yo voy a tener. Mensualmente me voy a traer, ¿cuánto? Los 52.087.000, pero mensualmente, ¿no es cierto?, yo voy a hacer una proyección de cuánto me va a costar eso en el tiempo. Entonces, miren, aquí voy a traer 52 millones que me cuestan 7.667.000. Y eso lo voy a replicar por ¿cuántos meses? Pues por los 45 meses que yo digo que va a durar en promedio el recaudo de esa cartera. Al final, ¿qué va a suceder? Pues resulta que yo voy a pagar de esa cartera, ojo, que puede ser crédito externo o pueden ser captaciones, y ahí el costo sería menor todavía. Si yo digo, no, pues le voy a generar más bien a las captaciones, no voy a traer crédito externo. Ahora, este ejemplo simplemente es trayendo crédito externo, 345 millones de pesos. Entonces yo vengo y analizo, dentro de mi análisis, yo vengo y digo, denme un segundo aquí, yo vengo y digo, mire, algo muy sencillo, yo voy a recibir, sé que mis intereses, mis ingresos adicionales va a ser de 702 millones, pero también estoy observando que los costos, estos 345 millones, es lo que vemos aquí, son los intereses, ejemplo, Copcentral u otra entidad que es traer los 52 millones de pesos mensuales que necesito ¿para qué? Para mi flujo de caja. O sea que al final voy a recibir un ingreso neto de 357 millones. No quiere decir que yo esté perdiendo, quiere decir que simplemente debo colocar esos números, organizarlos, generarlos en un informe para que en el momento que la superintendencia me diga, oiga, ¿y a usted cómo le va a ir en todo eso? Y falta el punto más importante. El punto más importante que nosotros observamos aquí es en el cual debe considerar la estimación prospectiva potencial del deterioro. Algo muy sencillo. Dentro de lo que observamos acá, y es algo que hemos planteado dentro de la capacitación con Diego, dentro de nuestro próximo seminario, es plantear esa prospectiva potencial. Verifiquemos acá. Entonces, miren, esa prospectiva, cuando uno revisa las cifras al interior, cuando uno revisa las cifras al interior, pues uno podría decir, oiga, lo que podría mostrar históricamente sería la maduración de las cosechas, el deterioro de mi cartera. Entonces, yo genero, ¿no es cierto? Genero el análisis de cosechas de los últimos 5 años. Entonces yo digo, no voy a generar el análisis para que me dé esa perspectiva de cómo se deteriora mes a mes mi cartera. Y ese es un acercamiento a esa perspectiva. Entonces yo digo, no, mire, mi promedio en la altura de vida número 1, o sea, en el primer mes de vida, en el segundo mes de vida, en el tercer mes de vida. Y aquí tengo entonces, ¿qué tengo aquí dentro de este deterioro? Sí, dentro de este deterioro estoy teniendo cómo las cosechas van avanzando en la mora. Y ojo, este es diferente y es propio para cada entidad. Entonces sería un análisis de cosechas que uno podría generar, que en últimas esos números allá, ¿qué verificamos? El punto de maduración, vamos a tenerlo en el punto número 23, miren, punto de vida número, altura de vida número 23, 1.81. Entonces, ¿qué pasa si yo todos estos deterioros se los aplico a los 6.248 millones? Entonces nos venimos acá, pegamos esos datos, miren, pegamos esos datos acá, que es el deterioro de las cosechas, ¿sí? El deterioro de las cosechas, y generamos entonces que esos 6.248 millones, ¿cómo se van a ir deteriorando en el tiempo? Porque eso es algo que la superintendencia nos está pidiendo. Mire, aquí vamos a ver. Entonces, mire, esa cartera en la segunda altura de vida, esos 6.248 millones, deberían de tener un deterioro de 2.794.000 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? En un segundo aquí. ¿Qué vamos a observar aquí? Dentro de los datos, pues yo voy a ver que esos 6.248 en el tiempo, aquí van a estar los números de meses que los sacamos de las cosechas. Miren, cómo se va a ir deteriorando mi cartera en el tiempo, Entonces, ¿qué vamos a ver? Al final uno podría decir, mire, en lo que es, por ejemplo, aquí lo dice a 24 meses, 2 años esos 6.248 millones, ¿cómo están? Pues mire, esos 6.248 millones en 2 años van a tener un deterioro
un deterioro frente a los ingresos, ¿no es cierto? Frente a los ingresos, esos 111 millones de 7.11 y el deterioro frente al saldo de cartera, esos 111 millones, por ejemplo, va a ser de 1.78, que lo que observamos aquí son los 111 millones de pesos frente a los 6.248. Entonces, este dato que nosotros observamos aquí sería entonces lo que la superintendencia, y es una idea y lo planteábamos cuando conversábamos con Diego, cómo va a ser la perspectiva potencial del deterioro. Pues dijimos, mire, hay unos modelos. Hagamos el análisis de cosechas. Dentro del análisis de cosechas, generemos entonces, ¿sí? Generemos entonces cuál sería la maduración de mis cosechas, cómo se da. Recuerden, y hago la aclaración, este análisis es por cada entidad, ¿sí? Por favor, porque es que a veces he visto que una entidad copió el deterioro de la cosecha de otra entidad y con ese está, digamos, generando análisis. Eso no es lo más adecuado porque cada entidad tiene su propio deterioro. Cada entidad tiene su propio deterioro. Y entonces aquí veríamos, ¿sí? Aquí veríamos cuál sería el deterioro frente al saldo de cartera. Quiere decir que al cabo de 2 años esa cartera reprogramada debería tener un deterioro del 1.78%. Si ustedes me dicen, Víctor, entonces, ¿cómo hago para los flujos de caja? ¿Cómo voy ingresando las provisiones? Pues aquí yo debería tener cuánto debería estar provisionando mensualmente frente al deterioro. Yo digo, voy a hacer un deterioro y voy a ir provisionando esos valores. Digamos que lo que hemos observado, pues yo podría hacer pruebas de estrés, análisis de escenarios, de verificar qué pasa si ese deterioro que es mayor a 30 días provisiono el 100%, qué pasa si en ese momento estoy provisionando el 50%. Bueno, no, ¿qué observamos? Deme un segundo. Creo que hemos analizado los impactos. Dentro de los impactos podemos verificar aquí, hicimos la segmentación, hicimos qué pasaba con los flujos de caja, verificamos los impactos en los estados financieros y tiene que ver un poco con lo que es la perspectiva potencial del deterioro, que lo verificamos acá. Dentro de la parte de estados financieros verificaríamos entonces también, estamos tratando de compensar esa parte de los ingresos y habría que analizar también esos 94 millones, cómo afectan la parte de los estados financieros por la parte de ingresos y cómo estos valores de cuota mes afectan mi flujo de caja. Segmentamos, sí, mire que hicimos la segmentación de los 6.248 millones, verificamos también la tasa promedio ponderada y eso tiene que ver con los estados financieros. Y creo que aquí podríamos estar abordando muchos, yo podría decir que casi todos, de lo que nos dice la circular. La circular 17 nos aborda y nos dice, mire, identifique y segmente los riesgos, ¿sí? Identifique y segmente los riesgos asociados a lo que son esas personas que usted les está dando alivios. Entonces, la actividad económica en el sector que se desempeñan y creo que identificamos y segmentamos a nuestros asociados. Llegamos a generar cuál es el impacto financiero que llegamos a tener y llegamos a considerar la estimación prospectiva del potencial deterioro. Ahora me dice, contar con un sistema de control que permita la identificación y seguimiento. Hombre, si yo ya llegué hasta este punto, pues mire, de aquí en adelante lo que usted tendría que hacer es evaluar ya no al cierre de cartera de junio, sino al cierre de cartera de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre. Análisis adicionales, pues uno podría decir acá ¿cuál es la tasa de rendimiento de la cartera? La generamos, mire que la generamos por tipos de riesgo, mire. La cartera que está reprogramada es el 1.51 y la no reprogramada renta al 1.39. ¿Cuál es el costo de fondeo? Lo hicimos. Ese costo de fondeo lo colocamos aquí en un plan de pagos. Miramos que era 0.64 y que ese costo de fondeo, si era obligaciones externas, eran 7.667.000, que evaluado en los 45 meses que yo voy a tirar el diferido de todo esto, tiene un costo de 345 millones de pesos. En un segundo. Calidad de la cartera versus la tasa de desempleo. Creo que esta es sencilla verificar. Si yo hoy tengo una tasa, ejemplo, del 5 y el desempleo ha crecido el doble, pues muy posiblemente mi índice de morosidad del 5 pasaría al 10.02, 03, algo así.
la nueva tasa de colocación a menor tasa, pues verifiquemos porque ahí tendríamos que generar algo dentro de nuestro análisis y es que yo podría estar generando entonces una línea de crédito que esté destinada a recoger las obligaciones que tienen entidades financieras, la cooperativa o el fondo con base en la capacidad de pago. El monto hasta X salarios mínimos, el cupo estará dado de acuerdo a la capacidad de pago. Voy a realizar la consulta a la central de información porque va a ser un crédito que la superintendencia muy posiblemente me va a analizar. Los plazos podrán ser hasta 96 meses porque recuerden que yo voy a ampliar mis plazos promedios ponderados y tengo que darle unos alivios a mis asociados, que ya no va a ser en reprogramaciones, sino que les voy a recoger todo en una sola. Si necesita recoger las tarjetas de crédito, pues les recojo y llevo a los 96 meses. El asociado podrá solicitar un mayor monto. Dice, oiga, mire, es que yo necesito ayudar a un hermano, yo tengo capacidad de pago, pero necesito una plática en efectivo. Hágale, no hay problema. Y miremos entonces cómo nos iría, no sé, si usted considera que puede ser un trimestre o hasta diciembre, usted va evaluando. Ahora, la tasa de interés será establecida de acuerdo a la tasa promedio ponderada que tenga el asociado en las obligaciones a recoger. Pues mire, si el asociado tiene 2, 3, 4, 5, 6 obligaciones, vaya a saber uno cuántas obligaciones tiene, ustedes ya lo sabrán. Pues mire, el objetivo es que no se nos baje la tasa promedio ponderada. Entonces, dentro de la línea que vaya a crear para el tema de crédito a tu medida, pues colóquele esta parte. La tasa de interés será establecido de acuerdo a la tasa promedio ponderada que tenga el asociado en las obligaciones a recoger. La cosa es muy sencilla, mire, la cosa es muy sencilla. ¿Qué es eso? Yo le estoy diciendo ahí al asociado y le estamos diciendo algo que para el asociado puede sonar hasta bueno. Mire, si yo tengo una obligación, el asociado tiene una obligación de 20 millones de pesos que la tiene al 1,95% y esta tasa es nominal mensual. Y también tiene un crédito por allá de 1 millón de pesos. Tiene 1 millón de pesos y ese 1 millón de pesos lo tiene al 0,5%. Entonces el asociado tiene en ese momento 21 millones de pesos, mire, en saldo de cartera. Y este es el saldo de cartera del asociado. Este es el saldo de cartera del asociado. Entonces, ojo, ¿qué vamos a verificar? Como allá le dijimos, mire, yo sí le voy a recoger, pero yo le voy a otorgar a la tasa promedio ponderada. Entonces, muy sencillo. Primero, la participación de la cartera, mire, la participación de la cartera, ¿sí? Entonces, usted llega y coge, ¿cuántos son 20 millones dividido entre 21? ¿Sí? ¿Y cuántos son 1 millón de pesos dividido entre 21 millones de pesos? Entonces, es el 95% de lo que es el total de la cartera y el 5%. Si lo miramos en porcentajes, pues aquí los tenemos. Ahora multiplique ese 95% por el 1,95 y entonces eso me va a dar, ¿no es cierto?, cuál es la tasa que participa ese crédito de 20 millones de pesos. ¿Y cuál es la tasa que participa el crédito de 1 millón de pesos? Y aquí tenemos entonces, mire, la tasa del nuevo crédito que usted le va a recoger y todo eso, de estos dos, ¿sí? De estas dos, va a pasar a esta, mire. ¿Sí? Va a pasar a esta tasa, 1,88. Entonces usted le dice, ve, señor asociado, pues sí, usted tiene un crédito de 20 millones de pesos al 1,95, ahora usted tiene uno de 1 millón de pesos al 0,5, usted en total tiene una cartera de 21 millones de pesos, yo le voy a recoger esa cartera y le la voy a dar al 1,88. Entonces, claro, cuando usted mira el digamos el 1,88, vamos a mirar aquí, 1,88. Entonces vengo aquí, genero acá 1,88. Entonces yo digo, ahorita yo voy a recibir 21 millones por el 1,88, me va a generar en intereses, estos son los intereses, 395,000 pesos. ¿Sí? Este es el interés que vamos a tener en ese momento. Pero mire, observen algo, es exactamente lo mismo, porque si usted multiplica 20 millones de pesos por el 1,95, son 390,000. Y si multiplica 1 millón de pesos por el 0,5 son 5,000 pesos. Entonces observen, son los mismos 395,000 pesos, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos aquí. Estos 395 son los mismos que tenemos acá. Y el asociado yo creo que hasta se va contento. El asociado yo creo que hasta se va contento y dice, mire, en la cooperativa o el fondo
hasta me bajaron la tasa. Porque, ¿qué es lo que él va a observar? Él lo que va a observar en este caso, él lo que va a observar en este caso es que tenía dos obligaciones, una de ellas a una tasa un poco más alta, miren, como lo vemos aquí. Y resulta que esas dos obligaciones pasaron a una tasa de 1,88. Y esa cartera, el 1,88, genera 395.000 pesos. Pero era exactamente lo mismo que estábamos generando acá, mire. Realmente es un efecto visual. Usted no está bajando su tasa y le está ayudando al asociado, le está ampliando un poco más el plazo. Lógicamente va a necesitar un flujo de caja, que usted va a mirar ese flujo de caja, cómo lo revisa y ya tendrá una estrategia. Bueno, no sé si tienen dudas, inquietudes hasta acá. Creo que es como el análisis que hemos podido desarrollar para verificar los puntos de la circular 17, donde pues la superintendencia nos está preguntando cómo podríamos realizar, digamos, todo un plan para nosotros poder salir adelante. Algunos se acogieron a la circular 17, otros no, pero los que no se acogieron, digamos que tienen todo estas herramientas para poder generar, primero, el informe que para las cooperativas de ahorro y crédito debe irse ahorita el 14, y dos, para todos, que debe estar listo el 14 a disposición de la superintendencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Mira, yo quiero hacer unos comentarios allí, Víctor. Lo primero es que, pues como estamos preocupados mucho por el flujo de caja, también hay que reconocer que los alivios que se hagan ahora podrían tener más un efecto positivo en nuestro flujo de caja que negativo. Cuando hablo de lo que tú estabas diciendo allí de ampliar los plazos y de reducirles la cuota, porque la verdad es que no se está colocando con el mismo ritmo que se colocaba antes. Entonces, lo que uno observa en la mayoría de los casos es que las entidades lo que están es llenas de liquidez, encartados sin saber qué hacer con ella, y además se la están llevando para el banco a colocarla al 2.5. Entonces le pago a los asociados al 6 y en vez de recolocarlo al 14 lo guardo en el banco al 2.5. O sea, estamos intermediando de manera negativa. Entonces, por el contrario, yo pienso que podría ser una estrategia no solo para mitigar el riesgo de crédito, sino también el tema del riesgo de liquidez, porque para mí el riesgo de liquidez se da tanto por defecto como por exceso. Tener demasiada liquidez desespera a los gerentes al ver los malos resultados y les da por empezar a hacer loqueras con la plata, y de pronto pueden llegar a tener pues pérdidas ya no solo por la intermediación negativa, sino porque pues sencillamente hacen malas inversiones. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta eso dentro del tema del flujo de caja. Lo siguiente, para todos los que están aquí, muchos que se conectaron un poco tarde, yo les voy a compartir pues el material. Ahora hablamos con Víctor, a ver, no sé, por lo menos el video y la presentación, sé que el video lo van a poder ver en el canal de YouTube, y la presentación la vamos a colocar en el blog. Y recuerden pues que este 15, 22 y 29 de agosto tenemos el tema de análisis financiero, riesgos y preparación de directivos, precisamente donde abordaremos pues el tema de estrategia, de reactivación del sector solidario. El 4 de septiembre volvemos con el tema de brecha de liquidez porque hay entidades que siguen teniendo problemas para esos cálculos. Y el 11 y 18 de septiembre vamos a tener con Víctor este y otros temas, ya no solo enfocados al tema de cumplir con un estudio que hay que hacer para la circular 17, sino cómo utilizar todas estas herramientas para sacar campañas dirigidas de colocación de crédito de acuerdo con los diferentes segmentos de riesgo. Hoy no solo hay riesgo, también hay oportunidades, pero esa liquidez que tenemos y que vamos a salir a colocar, y ojalá lo logremos muy rápido y nos anticipemos a la competencia que seguramente va a llegar muy fuerte del sistema financiero, pues hay que dirigir muy bien hacia dónde vamos a apuntar con esos recursos y en qué condiciones. Lo que sí es cierto es que lo que en el pasado ha funcionado, posiblemente en el presente y en el futuro no vaya a funcionar igual. Y tampoco se trata de salir a modificar el reglamento a la loca, bajar las tasas de interés y ampliar los plazos en general. De lo que se trata es de poder establecer para cada segmento productos, estrategias, condiciones que a lo mejor son campañas con temporalidad, que uno diga, para estas personas en estas condiciones objetivas, con estas tasas, estos plazos y estas garantías,
hasta tal fecha y hasta que se agoten 3.000, 4.000, 5.000 millones, lo que sea que la entidad haya definido y modelado que está en capacidad de hacer. Todas esas cosas las vamos a trabajar en detalle con Víctor el 11 y el 18 de septiembre. Nos anticipamos con este conversatorio, uno, porque el lunes que viene es festivo, y dos, porque esta semana se le vence a las cooperativas de ahorro y crédito la presentación de eso, y entonces quisimos pues como compartirles unas ideas que de pronto les pueda dar luces de cómo resolver ese tema. Por lo demás, agradecerles y esperar seguir contando con su apoyo y participación en estos eventos. Ahora por el WhatsApp les coloco el video que teníamos al principio de David Barguil. Y a Víctor, pues como siempre, agradecerle la claridad, la generosidad y el conocimiento que tiene y que comparte con nosotros y nos ayuda tanto para nuestra gestión en todo lo que tiene que ver con riesgo de crédito. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo muy pronto, Dios mediante. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, Diego, estamos hablando. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias, amigo Diego. Muchas gracias, Diego. Un abrazo, feliz día. Diego, muchas gracias, Diego. Feliz día a todos. Igualmente. Muchas gracias, feliz día. Nos vemos entonces, feliz día, se cuida. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Diego. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Matilde Fondeica. Igualmente, hasta luego. Se cuida. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Genio, Diego. Gracias, profe. Chao. Con muchísimo gusto, chao, que les rinda. Diego, una preguntita. Sí, señor, dele. ¿Qué costo tiene el seminario de los 3 sábados que vienen? Pues tenemos de todo, mire. Tenemos individual 300.000 pesos, pero por cada 2 inscritos, el tercero le sale gratis. Hay que decir que los 300.000 es los 3 sábados, ¿no? Entonces, si se inscriben 3 personas, les saldrían 600.000. Pero como hay entidades que están inscribiendo grupos, entonces tenemos paquetes para 10, para 20, 10, 15, 20 y 30 personas, donde en el caso de las 30 personas, es que creo que sale como, pues no sé, se me pasó, pero como a 90.000 pesos por persona. Yo ahí en el formulario de inscripción que les adjunté está, pero permítame, le muestro aquí que es que se me escapa donde me... Mira, aquí está, qué pena contigo. En la página web está, tal vez falta el de 30 personas. No. Para resumirte, yo voy solo, yo me patrocino solo. Bueno. No, pero pues le doy la información completa porque... Listo, bien, Diego. Trabajando, por decir algo, yo recuerdo el de 30 personas, ¿cuánto es? Bueno, pero por ejemplo va a haber entidades que quieren matricular toda su junta directiva, todo su comité de control social, empleado, revisor fiscal, contador, gerente, entonces compra el paquete de 30 personas y le sale como a 90.000 pesos cada uno. Entonces usted lo compra o individual o por paquete. De hecho, como hay entidades que de pronto el presupuesto se les ha venido como ajustando y el tema del IVA les pega, con una financiación pequeña inclusive se les puede cobrar sin IVA en enero. Y si lo que no tiene es fondos sociales, con una financiación pequeña se les puede cobrar en marzo, sin IVA, para que ya afecten los fondos sociales el año entrante. Entonces, pues ahí facilidades es lo que hay, lo importante es que la gente participe. Listo, Diego. Pues voy a ver cómo me financio para poder asistir, que me interesa harto. Yo estuve en el IRL muy bueno. Bueno, listo. Ahí después lo molesto con 2 preguntitas que tengo, es que eso lo estoy haciendo. Es que lo que pasa es que cuando ya uno empieza a hacerlo, ya empieza a despejar dudas o le salen otras. Entonces ahí lo estoy terminando de hacer. Tengo que presentar en el próximo comité. Ahí lo molesto después con un correíto. No hay problema, escribe alguna cosa, con gusto. Vale, Diego, muchísimas gracias. Bueno, y a las demás personas que de pronto se están conectando por ahí al final, pues decirles que ya terminamos hoy, que estas son unas charlas gratuitas como corticas, como muy puntuales, pero que el video y la presentación se van a colocar en el blog y el video en el canal de YouTube, por si se conectó apenas ahora. Muchísimas gracias a todos. Diego, gracias. Diego, una pregunta. Sí, señor, dele. Diego, ¿tú tienes de pronto una futura capacitación para el tema de la producción de cartera y el tema de lo de SARCE?
Ah, bueno, pues póngale cuidado. Ese es un tema sobre el que vamos a volver, Sí. pero póngale cuidado. Nosotros el primer evento que tuvimos estaba orientado a conocer hacia dónde va esto, que es el tema de pérdida esperada y cómo me Ujú. podría impactar. El siguiente que tenemos, que es ahorita en septiembre, está enfocado a reactivar el tema de la cartera de crédito, o sea que está enfocado en el proceso de otorgamiento. Y el de evaluación de cartera, que es en octubre, ese está enfocado en darle cumplimiento a lo que actualmente está en la norma, que dice que hay que tener una metodología estadística, analítica, recalificar cartera. Entonces ahí vamos a trabajar cosechas, matrices de transición, cadenas de Markov, modelos de scoring experto. Súper. Vamos pues a hacer evaluación de cartera y recalificación de cartera como está en la normatividad vigente. Ese es de octubre. Entonces, pues no sé cuál de esos sea el que usted más interesado está. No, pues la verdad en los dos, pero ahorita para lo que estoy haciendo en el fondo donde estoy actualmente, será el de octubre, pero el de septiembre muy seguramente me voy a escribir también. Sino que Ok, lo que te entonces decía, si es evaluación de cartera, ese lo tenemos en octubre porque recuerde que esa circular externa 17, entre otras, dice que las evaluaciones trimestrales, pues más o menos dice, si quieren no la hagan, pero al corte de noviembre y hay que registrar en diciembre el resultado de esa evaluación y hay que tener en cuenta pues como parte de los elementos todo esto de las refinanciaciones, periodos de gracia y demás. Y a mí sí me parece que es bueno que las entidades como que hagan su evaluación de cartera ya hacia finales del año para ver, digamos, de manera más precisa una foto más reciente de qué tanto los va a afectar todo este tema de la pandemia a los deudores en su reporte a la central de riesgos, porque recuerden que para hacer la evaluación de cartera uno requiere ver la situación de la persona en la central de riesgos. A ese respecto y para que se vayan preparando, en el numeral 2.4 del capítulo 2 de la circular básica contable está esos elementos que deben tenerse en cuenta en una evaluación de cartera. Pero además, precisamente porque la circular, la Supersolidaria en sus visitas y requerimientos observa que esas evaluaciones de cartera no cumplen con esos criterios y más bien son como seguimientos a cartera en mora, sacó dos cartas circulares el año pasado, la carta circular 03 y la carta circular 06. Entonces es bueno que se van documentando, vean esas dos cartas circulares, la 03 y la 06, y léanse el numeral 2.4. Sobre ese tema y metodologías para evaluar de cartera es lo que vamos a tener en octubre, que va a ser muy oportuno para que la gente al cierre de noviembre pueda hacer o al cierre del mismo octubre, pueda hacer sus evaluaciones pues de cartera con todo el lleno de los requisitos. Entonces, pues, lo esperamos, maravilloso. ¿Alguna otra pregunta por allí? no, perfecto, muchas gracias, Diego, muy amable. Ok, con gusto. Muchas gracias. Ok, igualmente a todos. Diego, una pregunta. Hágale. ¿El cronograma de estos cursos, seminarios, está en la página? ¿De ese que hablaba de septiembre y el de octubre? Ah, sí, señor, yo los voy publicando, pero por ejemplo, por aquí, si usted ve la página web, aquí tenemos programa de formación virtual. Y aquí donde está el programa de formación virtual, regularmente nosotros publicamos, por ejemplo, taller 15, 22 y 29. Por aquí tenemos, bueno, estas fechas las vamos pues a actualizar para no saturar a la gente con tanta cosa. Entonces el de otorgamiento lo estamos moviendo para septiembre y el de evaluación de cartera lo estamos moviendo para octubre. Yo hoy actualizo estas fechas. Listo, También vamos a trabajar el tema de marketing digital, aplicaciones, todo lo que es tecnología para el sector solidario. En octubre vamos a trabajar el tema de insolvencia y cobranza. Tengo que actualizar las fechas, ¿sí? Vamos a hacer la capacitación de SARLAF. Bueno, no sé, ahí vamos a tener muchísimas cosas. Entonces, por aquí usted puede ver nuestros próximos eventos. Pero de todas maneras, esté pendiente que yo lo que esté como dentro del mes, lo vamos colocando como de primerazo en el home. Es decir, cuando usted entra acá de primerazo a la página, lo que esté para el mes le sale ahí de frente de primerazo, ¿sí? Y por el WhatsApp y en mis estados de WhatsApp yo estoy publicando permanentemente eso. Pero por ahora, este es el que tenemos más inmediato. El 4 de septiembre tenemos brecha de liquidez. Y el 11 y 18 de septiembre, el de otorgamiento, de crédito,
análisis, campañas, estrategias de colocación, porque el tema de la cartera ha estado muy pegado y la idea es técnicas e ideas y estrategias para reactivar esa colocación. Gracias, Diego. Sí, Con Diego, mucho gusto. Diego, un comentario del tema de la pérdida esperada que decían. Pues yo estuve viendo la vaina y es bastante complejo, porque hay una metodología para cooperativas, otro para fondos, otros indicadores, y yo no sé qué ruido tiene usted en este momento, a ver si eso es que lo proyectan tenerlo implementado ese modelo para final de año, porque ahí sí sería moñón, hermano. Imagínense, la pérdida esperada, deterioro de intereses por el periodo de gracia, deterioro individual de cartera si se presentan eventos pues consecuentes de esta pandemia. Entonces ahí sí, no sé, esos modelos, y eso es puro desarrollo de software, porque imagínense, eso uno hace en unas hojas de Excel, entonces de una vez toca a los líderes de los aplicativos, Linis, Dexis, Trello, SEO, Ethos, todos estos, que se vayan preparando en ese tema. Hasta va a tocar hacerles como una invitación directa, porque uno va a confiar en la máquina, porque a qué horas uno excelea todo eso, mijo. Entonces, no, eso a punta de Excel sí, es muy complicado. No, Nosotros hicimos un taller de eso en julio, práctico, para que las entidades calcularan la pérdida esperada con unos modelos en Excel. Seguramente más adelante lo vamos a repetir, y pudieran calcular cuánto les va a afectar a cada entidad. Eso lo hicimos en julio. Pero respecto a su inquietud y en lo que usted tiene totalmente la razón, yo entiendo que los diálogos que ha tenido FECOLFIN, ANAL, FECONFECO, BASCOV y todas las agremiaciones a nivel nacional con la Super van por buen camino, en la medida de que puedan en el tiempo aplazarse un poco la implementación de esas normas. Es decir, yo pensaría que para el año 2020 lo que tenemos es lo que hay: implementar riesgo de liquidez y salir adelante con el tema de la pandemia. Posiblemente antes de que este año acabe o iniciando el otro, se expidan los nuevos textos de la circular básica contable y jurídica, que tiene todas esas modificaciones, pero la implementación misma va a dar plazos, tanto para hacer las adecuaciones tecnológicas como para constituir la brecha de provisiones que se genera. Cuando eso se implementó en la Superfinanciera en el año 2004, a ellos les dieron 3 años. Yo no creo que a nosotros nos den menos. Entonces, para que usted se vaya preparando, usted le van a decir, bueno, 2021 arranca SARC pérdida esperada. Tienen todo este año para hacer las adecuaciones tecnológicas, y a fin de año ya no tiene que estar listo. Y el 22 y el 23 para constituir las provisiones. Entonces, yo creo que vísteme despacio, que estoy deprisa. Puede que yo me equivoque, pero yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que la Supersolidaria ha recibido positivamente esas sugerencias, porque yo creo que ellos son conscientes que siempre es como mucha cosa para hacer al mismo tiempo en este momento. Entonces, no me preocupe, que eso yo creo que ya va a ser tema de meterle mano en el 2021. Listo, Diego, sí, y tipsitos para las organizaciones solidarias. Vayan mirando ese deterioro de periodos de gracia en intereses, porque no dejen todo para el cierre contable, porque cuando vaya a suscribir el contador, el revisor y el gerente, que les digan, no, toca provisionar eso. Ah, yo no sabía que la circular no, eso hay que hacerlo tocaba eso. Sí, o sea, vayan, sí. casi un programador del sector de un aplicativo decía, no, yo no me voy a poner alícuotas. De una vez que vea el totazo así jocosamente en el cierre de la cartera de agosto. Yo le no decía, es pues, mala sí, idea. pues, yo le decía, sí, porque es que de una vez, claro, de una vez, oiga, junta, consejo, vea para dónde van. O sea, ya este es el peor escenario. Crean las estrategias de recuperación. Le quedan 4 meses. No se duerman en los laureles, porque los aguinalditos, los regalos que todos esperan, como ya no hay fiesta, no hay actividad de los niños, todo lo van a dar en diciembre. Entonces se ponen a ser generosos cuando no han recuperado esos intereses, y van a presentar un peije en rojo para la asamblea. Sí, yo pienso que este es un año de austeridad, ¿no? Sí, hermano. A medida de lo posible. Exacto, entonces de una vez como que venga, sí, pueden hacerlo en 5 meses, pero ¿qué tal ya si se hace el escenario de una vez pragmático de esos intereses que no los van a recuperar? Punto. Y ve a ver qué estrategias hacen. Y lo mismo lo que usted decía con lo de Víctor Manuel ahorita, él planteó el escenario
pesimista de que los 300 millones que le van a hacer falta por reprogramación, pues no los tiene, pero lo que usted intervenía, efectivamente, pues no los tiene, pero es una oportunidad porque usted va a mirar la composición del activo de las organizaciones. No, el 60% en cartera con tendencia a la baja y el 35-40 en efectivo de equivalentes e inversiones, esperando a ver quién le ofrece el 3. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, exacto, entonces el escenario es listo. Víctor Manuel lo hizo un escenario a 43, 45 meses del tema, pero eso es en el escenario muy pesimista que su caja esté tan grave que no le pueda atender las operaciones. Pero ahorita, como mucho indicador de las entidades, el mismo estado financiero le va a decir, hermano, ¿cómo está recuperando la cartera? ¿Sí? Y en su totalidad, para dejar el recurso, lo que usted siempre dice, ahí en una intermediación negativa, déjala en el banco. Entonces, entre menos recupere, mejor. O sea, solo los intereses. La rentabilidad va a salir muy cascada y no necesariamente por el tema de provisiones. Mire, las provisiones van a hacer un efecto negativo en el estado de resultados, pero lo otro es la menor rentabilidad de las inversiones, es otro impacto negativo. Y el tercero, y para mí es el más grave, la reducción o no crecimiento de la cartera es casi peor que las provisiones. Esas tres cosas combinadas tienden a afectar muchísimo los resultados de este año. Así que lo que hay que encontrar es un modo en el segundo semestre de cómo recuperar parte del tiempo perdido. La cartera tiene que volver a crecer, pero lo que uno observa es que la gente se está llenando de liquidez, las entidades, para guardarla en el banco de manera ociosa al 2.5. Pero ahí es donde está la oportunidad. Todas estas refinanciaciones bien hechas pueden hacer que quedemos bien con los asociados, que les ayudemos en un momento de bastante dificultad, pero que el mismo fondo se ayude. ¿Para qué quiero recibir la plata en los términos que está pactada? Igual no estoy colocándola con la misma velocidad, pero inclusive, aunque uno lograra tener mucho éxito en la colocación de cartera, es una oportunidad el tema de que las tasas de interés van a estar muy bajas. Si uno logra tener cupos de crédito bancarios y le van a prestar DTF más 4 y la ETF está en el 3, pues le sale como al 7 efectivo, una tasa del 10, 11, 12, de todas maneras le da margen de intermediación. Entonces yo creo que también hay modo de ver la coyuntura actual por el lado positivo. Lo que no puede salir es uno con regadera a decirle a todo mundo, venga, le presto plata y le compro. Eso hay que enfocarlo, dirigirlo, segmentarlo y establecer hasta dónde voy a llegar. Yo puedo llegar hasta 2.000, hasta 3.000, hasta 5.000 millones con esa estrategia. Eso es pues como lo próximo que vamos a seguir tratando el 11 y el 18, así que ojalá nos pueda acompañar. Diego. Sí, voy a hacer el esfuerzo. Gracias, Diego. Ok, con gusto. Sí, señor, cuénteme. Diego, recordame por favor vos cómo es la situación, si de pronto uno hace esa innovación que estábamos hablando de recogerle a ese asociado las deudas que tiene ahorita para aliviarlo, y lo que hace es hacerle un nuevo crédito, pero le da un periodo de gracia, por decir vos que empiece a pagar dentro de 3 meses, por ejemplo. ¿Eso estaría, vos lo ves dentro de la circular 17 o no? No, señor. Eso es una nueva operación de crédito que ordinaria y regularmente antes de la pandemia se hacía, no solo por nosotros, sino por cualquier entidad. Entonces, usted me debe 20 millones, pero usted tiene capacidad de pago para 50, le hago uno por 50, le recojo los 20, le entrego 30, pero no para que se los gaste y no para comprarle a fulano, sultano, perano, mengano. Y como valor agregado, tenga presente que los primeros 2 meses no va a haber periodo, no me tiene que pagar cuota. Ajá. O lo de los primeros 6 meses solo me va a pagar intereses. E inclusive las entidades que contemplen cruces o retiros parciales del ahorro permanente. Esta es una oportunidad para decirle al asociado que tenga bastante tiempo y mitigar el riesgo de que se retire y se lleve toda la plata. Decirle, no, los primeros 3 meses solo hay pago de intereses, pero yo se lo cojo del ahorro permanente, así que de su bolsillo no sale. Eso es una operación de crédito normal a la que hay que aplicarle todo el tema de análisis de capacidad de pago, solvencia, garantías, consulta de las centrales de riesgo. Ni es una reestructuración, ni es un alivio de la circular externa 17. Así que, por el contrario, yo lo que creo es que las entidades deben apuntarle a esa estrategia. ¿Qué es una, digamos, operación que cae dentro del marco de la circular 17? Gente que ya tiene crédito y no puede pagar. Entonces uno le da periodo de gracia. O gente que no puede pagar en las condiciones actuales y entonces usted le va a reprogramar la deuda. Sino que al analizar esa opción que le dan a uno ahí de modificar o reprogramar el crédito y sin necesidad de tratarlo como un reestructurado, ahí es donde a mí me surge mucha duda acerca de si a la entidad le conviene eso. Porque uno, mira, yo comparo, si lo meto dentro del plan
digamos, del refinanciado o modificado en la circular 17, eso hay que crear un poco de cuentas en la contabilidad para controlar esos créditos. La Supersolidaria los va a tener entre ceja y ceja, que estos créditos, ¿por qué? ¿Que para dónde van? No sé. Y la verdad no le veo mucha diferencia con una reestructuración. Entonces yo digo, si yo tengo un asociado en esas circunstancias que ha sido A, por ejemplo, y pues lo reestructuro, le hace todo el proceso de una reestructuración, le alarga el plazo, le merma la cuota, le ayuda. Entonces estaba pagando 2 millones, quedó pagando 1 millón, listo. ¿Qué pasa con un reestructurado? Que hay que marcarlo, se marca. Que hay que degradarlo, listo. De A se baja a B. Pero como seguramente es un crédito por libranza, en el caso suyo, por ejemplo, si eso llegara a suceder, pues 2 pagos buenos e inmediatamente sube a A y listo. Sale, o sea, no le veo realmente el miedo objetivo de tratar como reestructuración esos créditos, que gente que pida cacao, pues alivio y haya que reestructurarle y unificarle. Yo preferiría hacer como de una vez, evitarme tanto desgasto, ¿no? Mire, ¿sabe qué? ¿Qué circular externa 17 ni qué 8 cuartos? Esto es un crédito reestructurado y punto, y se trata como reestructurado. O sea, para mí es más transparente, más sencillo, más conveniente para la entidad. El que tenga que reestructurar, reestructúrelo, pero no se meta en eso de modificar créditos con la circular externa 17, que es más lo que lo enreda que lo que lo ayuda. Diego, sí, sino que Diego, para completar lo que, pero parta el compañero que lo más básico son las novaciones, o sea, lo que dice Diego, es que eso nunca se ha caído, entonces venga y le organiza el saldo de los créditos al asociado y le da una nueva obligación con desembolso y le, pues, y le da un tratamiento de inicio de descuentos en 2 o 3 meses, ahí ni lo tiene que marcar ni nada, lo único que tiene que tener presente es que esa recogida de esos créditos no traiga intereses acumulados por periodo de gracia. Eso es lo único que está pues sí, haciendo el parágrafo claridad. prohíbe capitalizarlo. Intereses sobre intereses, exacto. Sí, de acuerdo. Ajá. Entonces, es lo único. Recójalos y pague los intereses. La capitalización de intereses en operaciones financieras. Señor Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Le habla Liborio Caicedo, profesional de riesgo de Cotrencali. ¿Qué más, hombre? Bien, gracias a Dios. Allí para recordarle que Dios mediante para el próximo jueves a las 2 de la tarde estamos con la charla acá con nuestros directivos de Cotrencali. Sí, señor, totalmente. Así es. Sí, señor. Desde la 1:30, creo, para tratar otros temas antes de eso. Bueno, Diego, te voy a agradecer mucho. Ahí estamos pendientes que nos mandes el link para compartirlo acá con la gente y Dios mediante para esa fecha estamos. Allí tengo también la otra información de lo que te solicité que me propusieras para la capacitación que debemos de hacer anual con los directivos y empleados. También ya la estamos analizando para confirmarte para qué fecha la podemos hacer una vez tomemos la decisión. Bueno, mándeme un correo ahorita para yo mandarle el link. Bueno, Diego, muchas gracias, que estés bien. Listo, con gusto. Les estaba diciendo que se me fue la idea que la capitalización... Las novaciones, sí, sin recoger intereses. La capitalización de intereses en operaciones de largo plazo es una operación que está permitida, eso inclusive está dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y hay fallos sobre la legalidad de eso. Solo que ahorita no sé cuáles sean las razones. Para mí es un tema más de populismo que otra cosa. Entonces, en todas partes metieron que la capitalización de intereses está prohibido casi que bajo cualquier circunstancia y herramienta. Entonces, en el parágrafo ese de la cláusula segunda de esa circular, pues lo deja uno sin ninguna opción. Pero tenga presente que en una reestructuración diferente de lo de la circular 17, ahí donde va el tema, esto no va a ser una modificación dentro de la circular 17, no va a ser una, digamos, plan de alivio. Normalmente en una operación de crédito normal se puede contemplar la capitalización de intereses. Obviamente, pues en este caso no se podrá hacer con los intereses que sean fruto de los periodos de gracia que se hayan otorgado. Pero en operaciones de crédito normal o reestructuraciones normal, no se puede satanizar el tema de capitalización de intereses porque para una próxima les comparto, eso está perfectamente contemplado en la ley. Entonces, pues, sí, claro, hay que hacer el tema de innovaciones y otorgar crédito y aplicar su reglamento y hacer el análisis juicioso, todo común y corriente. O sea, había un mundo antes de esa circular 17 y lo sigue habiendo.
Claro, Diego, le cuento algo anecdótico que tengo en el desarrollo de la profesión. En mi calidad de revisor en una entidad grande, Fondo de Empleados del Sector Público, hace como 2 años, alguien muy desocupado, yo decía muy desocupado de la organización solidaria, elevó la queja de que la organización estaba incurriendo toda la vida o reiteradamente en el tema de anatocismo, porque cobraba interés sobre interés. Y uno se va a mirar a la literalidad de la norma y es que eso es imposible no cumplirlo. ¿Por qué? Porque cuando usted va a recoger una obligación o lo que llaman comúnmente la refinanciación, pues bien o mal vienen 1, 2, 5 días de intereses ahí. Y pues Sí, obviamente sí. yo no le voy a decir, venga, yo le voy a otorgar el crédito ordinario, vaya y consígneme lo de los de intereses a hoy, pero de una vez déjeme la erradicación de la solicitud para no generar anatocismo. Todo lo que usted dice, a mí me tocó documentar el tema, por ahí tengo el concepto, incluso si lo encuentro así fácil se lo comparto, porque me tocó hacer el estudio y decía, no, es que siempre y cuando sea acordado entre las partes, se desestima ese tema el anatocismo, porque usted le está dando una financiación a ese recurso, ¿cierto? No, y Pero toca así les dejarlo comparto el claro. concepto. Ahí estoy Sí, compartiendo el concepto, vea, de julio del 2000, capitalización de interés, este concepto es de la superfinanciera, pero además está en el documento que Analfe le envió al superintendente sobre el tema. Entonces, no, en eso hay suficiente ilustración. Hagan su capitalización de intereses, pero no, pues definitivamente intereses de periodos de gracia, no los vaya a capitalizar, no porque no sea una práctica legal, sino porque, pues en este caso, satanizaron una vaina que es legal, no sé por qué motivo. Yo pienso que es populismo por quedar bien con la gente y decir que estamos protegiendo al público del abuso de las entidades crediticias, cuando eso realmente no es un abuso, es darle facilidades a la persona para que pague diferido en el plazo unos intereses que en el presente no puede pagar. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ahí estamos. Y bueno, no, agradecerles mucho su participación. Yo les pido no, una Diego, ahí excusa el que me conversatorio Muchas tengo que meter gracias, por Diego. allí con alguien más. se nos Y volvió bueno, conversatorio, pero chévere porque socializamos. Sí, no, esa es sí, la muchas idea, para eso gracias. estamos. Muy Bueno, enriquecedor el tema. Muchas gracias. bueno, listo, ok. Bueno, Un abrazo para que estés bien. Nos vemos al mediodía. Sí, señor. Gracias. Bueno, chao. Chao.